Hola, hola, bienvenidas. ¿Me escuchan bien? Voy a esperar un minuto antes que comencemos para esperar que empiecen a ingresar a este café Lactancia de Medela, Chile, que hoy día vamos a tocar un tema súper importante y súper poco visible y súper poco trabajado, ¿ya? Eh, Así que sí, este café lactancia, bueno, todos se graban y quedan en Instagram TV, así que después de este live lo pueden buscar ahí en Instagram TV de Medela Chile. Así que va a quedar, ya, porque es súper importante eso, porque siempre preguntan lo mismo, hay muchas que después lo ven después. Bien, vamos a ir comenzando entonces. Les voy a dar la bienvenida a este café de lactancia. Yo soy Lorraine Lewis, para quienes no me conocen todavía. Hace ya un tiempo que estoy haciendo estos cafés de lactancia de Medela y hoy día la verdad es que me invitaron a participar de este café con un tema súper importante, muy pero muy poco conversado y trabajado, así que agradezco enormemente la oportunidad de poder hablar de este tema porque es algo que a mí personalmente también me mueve mucho. Yo llevo hartos años trabajando en este tema en particular, eh, fuera de mi faceta de mamá panda de maternidad, ¿cierto? Fuera de las redes sociales llevo trabajando harto tiempo en este tema, principalmente en educación especial, con familias, con niños, con jóvenes. Por lo tanto, vamos a tratar hoy día de conversar un poquito acerca de los cambios de planes. ¿Qué pasa cuando la maternidad, cierto, que teníamos en nuestra cabeza no es finalmente la que existe, cierto, en la realidad? ¿Qué pasa con los cambios de planes? Cuando viene un hijo con algún diagnóstico, con alguna discapacidad, con alguna condición especial que requiere mayor atención, que requiere mayor información, cierto, mayor intervención. Entonces, eh, le, la verdad es que, insisto, que es un tema súper poco visible. ¿Por qué? Porque socialmente hemos tendido a no hablar sobre estos temas, sobre todo cuando se trata a través de los duelos. Ya, por ejemplo, hablar sobre la pérdida de un hijo, la muerte de un hijo, es un tema tabú. Imagínense en el caso cuando nuestros niños, ¿cierto?, nacen, pero nacen con alguna patología, con alguna condición, con alguna discapacidad. Entonces, finalmente se siente esta sensación de que mejor ni hablar del tema y tengo que dar gracias que mi hijo nació y que está vivo. Por lo tanto, mejor ni lo hablo. No me puedo quejar, no lo puedo comentar, no puedo llorar, no puedo vivir la pena que significa, ¿cierto?, la pérdida del hijo idealizado que yo tenía en mi cabeza. Por lo tanto, es un tema que también afecta muchísimo a las familias, a las madres, pero también afecta muchísimo a las familias, a los hermanos y a todo el entorno social, ¿cierto?, de este núcleo familiar. Vamos a tratar de hacer una pequeña analogía para que nos vayan entendiendo un poquito quienes no están tan vinculadas en este tema, y si hay alguna mamá aquí presente que esté relacionada a este tema, también la invito a que nos pueda ir comentando para ir nutriéndonos de experiencia. Vamos a imaginarnos, ¿cierto?, que nosotros vamos a irnos de vacaciones, que estamos planificando un viaje, que nos vamos a ir a la playa, ¿cierto? Entonces tenemos que preparar este viaje y tenemos que preparar la maleta que vamos a llevar en este viaje, ¿cierto? Entonces en esta maleta echamos traje de baño, echamos sandalias, bloqueador, un gorro para el sol, ropa, ¿cierto?, un poquito más holgada, más, ¿cómo se llama?, desabrigada, porque vamos a ir a un lugar con harta playa, con harto sol, con harto calor, ¿cierto?, rico. Entonces empezamos a preparar este viaje muy, muy, pero muy expectantes, con muchas ganas, con muchas expectativas. Empezamos a buscar fotos del viaje, ¿cierto? Vamos buscando fotos del lugar, vamos a empezar a ver qué podemos hacer en ese lugar cuando lleguemos allá, vamos a empezar, ¿cierto?, a planificar algunas ideas, vamos a ir a comer acá, vamos a ir a esta playa, voy a tomar sol todo el día, etcétera. Entonces, luego llega el día del viaje, ¿cierto? Nos subimos al avión y resulta que en el momento del despegue nos vamos dando cuenta que nuestro avión no se dirige a la playa, sino que se va a la montaña. Aterrizamos y justo hay lluvia
Yo ando con chor y polera, ¿cierto? Y este viaje, ¿cierto? No logramos entender qué está pasando, se equivocaron en el pasaje, me equivoqué de avión, qué fue lo que pasó, por qué no estoy en el lugar donde yo pensaba que iba a estar. Y me voy dando cuenta, ¿cierto? En este camino, en este viaje, que no tengo las herramientas, no tengo la ropa, no tengo mi equipaje, no me sirve para poder emprender este nuevo viaje y este nuevo camino. Llueve constantemente, hay nieve y me encuentro en una montaña perdida con un gorro, un bloqueador y sandalias. Entonces tengo que buscar en este nuevo cierto destino. Ya no puedo devolverme, por lo tanto tengo que buscar de qué manera sobrevivir, ¿cierto? Y de qué manera poder llevar a cabo este viaje. Y empezar a mirar el paisaje, empezar a mirar lo lindo de las montañas, empezar a, bueno, probablemente voy a pasar frío, ¿cierto? Pero empiezo a buscar qué puedo lograr de este lugar, de este nuevo lugar, que no es ni malo, ni es, o sea, no es malo, solamente es diferente. ¿Ya? Pero es el proceso de acostumbrarme a este nuevo viaje, por supuesto que es difícil. ¿Por qué? Porque tengo frío, porque no tengo los implementos necesarios, porque me veo sola, porque no es lo que yo esperaba, y como no es lo que yo esperaba, todo se me derrumba mi castillo de expectativas, que finalmente, cierto, tengo que empezar sobre la marcha, empezar a revisar, a trabajar, etcétera. La verdad es que es una analogía bastante como cotidiana probablemente, pero es una manera de ir entendiendo, ¿cierto?, que cuando nos emprendemos en el viaje de la maternidad y cuando emprendemos este rumbo, donde tenemos tantas expectativas, donde queremos llegar a ciertos lugares, ¿cierto?, donde queremos, esta es la maternidad que yo quiero, y en el camino o cuando llega el momento del destino, ¿cierto?, me doy cuenta que no es lo que yo esperaba, lo que yo iba a estar con lo que yo venía, cierto, pensando, debo acostumbrarme a este nuevo paisaje, que si bien no es malo estar en la nieve, es súper rico estar en la nieve, rico estar en la montaña, pero es súper diferente. Por lo tanto, tengo que acostumbrarme a este nuevo camino, ¿cierto? A este nuevo paisaje, a estos nuevos obstáculos que me va a tener y a estas nuevas vistas y a estas nuevas, ¿cierto?, formas que va a entregarme este nuevo destino. ¿Qué pasa con nuestras familias cuando ocurre, cierto, una situación de este tipo? Ocurre un duelo, que es el duelo de la pérdida, cierto, de la ilusión del hijo sano o del hijo que yo tenía en mi cabeza, ¿cierto? Ocurre, por ejemplo, cuando las mamás, por ahí vi una que se enteró, cierto, a ciertas semanas que su primera hijita venía con síndrome de Down. Hay que, cierto, viene todo un proceso de cambio, un proceso de duelo, donde tengo que empezar, cierto, a pensar, ok, todo esto que yo venía pensando que iba a ser, va a ser diferente. Por lo tanto, ocurre un cambio en las expectativas, ocurre un cambio en el equilibrio, ¿cierto?, de esta dinámica familiar. Hay que restablecernos, tenemos que reorganizarnos, tenemos que rearmarnos y tenemos que comenzar a aceptar y a avanzar en este camino, ¿cierto?, entendiendo que además en el proceso de avance voy a ir también, ¿cierto?, encontrándome con muchas sombras, con muchas angustias, con muchas dificultades que voy a tener que ir, ¿cierto?, trabajando. ¿Qué es lo que necesita la familia en el momento cuando se genera una situación de este tipo? Lo primero, es cierto, es el apoyo. Necesita que los profesionales que estén con esta familia estén capacitados para poder entregar adecuadamente el diagnóstico, que tengan un apoyo importante, no solamente en términos médicos ni en términos técnicos, sino un apoyo socioemocional, un apoyo que le brinde a esta madre, a este padre y a la dinámica que se va a generar cuando, cierto, ocurra el proceso de nacimiento o cuando ya, cierto, en el caso de niños que ya han nacido, cuando, cierto, se les vaya a entregar este diagnóstico, que puede ser una parálisis cerebral, un diagnóstico médico, una enfermedad, un trastorno espectro autista, un síndrome de Down, una necesidad educativa especial, sea la que sea, ¿cierto? La familia lo que necesita es apoyo, necesita información, necesita facilitación al cambio. Esto quiere decir profesionales que estén capacitados para poder ayudar a la familia a manejar el cambio que significa aprender, ¿cierto?, a estar con un hijo con una discapacidad o con una enfermedad o con una condición, ¿ya? Y por supuesto la formación que tiene que ver con que el profesional, por supuesto, tiene que estar capacitado para ello.
Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con estas familias? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa con las mamás? Ocurre un cambio en la dinámica familiar, no solamente con la llegada del hijo, sino que también con la llegada de un hijo que tiene además una condición. Ya ocurre una sobrecarga importante en esta familia, porque obviamente hay un choque de expectativas y hay un duelo que hay que vivir. Y este duelo debe ser vivido de manera lo más visible posible, porque muchas veces pasa, ¿cierto?, que se tiende a decir, ya, pero tienes que agradecer que tienes un angelito, que tu hijo vino, ¿cierto?, y que agradece que tu hijo está vivo, agradece que tu hijo, ¿cierto?, está contigo, que tienes un angelito que va a estar contigo, que vino, ¿cierto?, a tu casa, etcétera, etcétera. Entonces tendemos un poquito a romantizar todo un proceso psicológico, emocional, familiar, social, que es tremendamente duro para las familias y que las familias no lo hablan porque no se sienten en la en el colchón emocional de apoyo que les permita poder hablar abiertamente y decir, ¿sabes qué? Yo realmente no estaba preparada para esto, necesito botar toda la pena que tengo porque amo a mi hijo, eso no se discute, pero no puedo con esta angustia de tener, ¿cierto?, un hijo con esta condición. Y eso es una situación súper importante y muy potente. ¿Por qué? Porque, insisto, muchas veces la mamá quiere decir esto, pero se le invalida diciendo, oye, pero tenéis que dar gracias que tenéis un hijo y que está vivo contigo. Entonces la verdad es que ¿cómo se llama? Es un proceso importantísimo, ya que hay que ir trabajando con las familias. Eh, ¿Qué pasa también? Que los padres se empiezan a transformar en terapeutas de sus propios hijos, porque en este camino, ¿cierto?, empiezan a buscar la información, empiezan a meterse en el tema, ¿cierto?, a aprender del diagnóstico, a aprender de la condición del hijo, y terminamos, ¿cierto?, criando un hijo desde la mirada del terapeuta, y muchas veces tenemos que también como profesionales intervenir para poder apoyar a las familias, ¿cierto?, en el sentido de, mamá, maravilloso, usted es la mejor terapeuta de su hijo, pero sigue siendo mamá. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que ahí generar redes de apoyo importantísimas para poder brindarle a los padres el apoyo que necesitan para poder, ¿cierto?, sobrellevar todo este proceso de aprendizaje que van a ir desarrollando a lo largo de la vida, ¿cierto?, con el niño. Entonces, ¿qué es lo que va pasando acá? Que también puede ocurrir en los padres que ocurra una sobrecarga emocional a partir de esta situación, porque obviamente no estábamos preparados, porque obviamente no era lo que esperábamos, porque obviamente hay un montón de procesos, ¿cierto?, que impactan cuando nos dicen tu hijo tiene tal cosa. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos, muy delicados para poder, ¿cierto?, pesquisar qué pasa con esta mamá, qué pasa con este papá y de qué manera podemos, ¿cierto?, nosotros como profesionales aportar en que esta mamá y este papá o esta familia o este hermano, ¿cierto?, o estos abuelos puedan sentirse acompañados, pero también, ¿cierto?, con la información necesaria para poder hacer frente a la intervención diaria que va a requerir los niños. ¿Qué pasa con nuestros niños cuando vienen con alguna condición, cuando vienen con alguna enfermedad, cuando presentan alguna cierta discapacidad o cualquier situación que implique, ¿cierto?, un cambio en la dinámica familiar? Es que obviamente cambia completamente el día a día. Ya dejamos de preocuparnos solamente de la casa, ¿cierto?, y que hay que mudar y dar leche y todo eso, sino que también hay que preocuparse que hay que ir a las intervenciones, que hay que ir al hospital, que hay que ver posibles cirugías, que hay que estar pendiente, ¿cierto?, de que el niño que esté en el hospital esté bien cuidado, de poder estar presente para este niño, cómo lo voy a hacer, si es que voy a poder amamantar o no voy a poder amamantar. O sea, son muchos procesos que ocurren, ¿cierto?, que hay que ir como revisando y que la familia evidentemente necesita un apoyo constante y necesita, ¿cierto?, que exista un colchón emocional donde ellos puedan descansar cuando ocurren, ¿cierto?, estas angustias, estos desbordes por parte de los padres, porque la sobrecarga emocional es altísima. ¿Y qué pasa? Que en el constante día a día, perdón, tengo un poco de alergia. En el constante día a día, ¿cierto?, muchas madres también ocurre que empiezan a invisibilizarse a ellas mismas, dejando de lado todo lo que ellas sienten. ¿Por qué? Porque es más importante en el momento, ¿cierto? Hay que intervenir ahora y por lo tanto tengo que estar bien para mi hijo, tengo que estar fuerte para mi hijo, tengo que estar disponible, ¿cierto?, para mi hijo. Sin embargo, me voy dejando de lado y eso se va acumulando, se van acumulando en angustias, se va acumulando en ansiedad, se va acumulando en expectativas, en este duelo que no se vive adecuadamente, ¿cierto? Y finalmente vamos teniendo una salud mental de los padres, de la madre, ¿cierto?, absolutamente
absolutamente debilitada y que no se trabaja porque, insisto, es un tema que no se habla. ¿Ya? Durante los casi 7 años que trabajé en familias, ¿cierto? Con este tipo de características, muy pocas, pero muy pocas, se pudieron, ¿cierto? Tener intervención relacionada a la salud mental. Todas las intervenciones van relacionadas al trabajo motor del niño, ¿cierto? Al trabajo médico, a la intervención con especialistas. Hay una sobreintervención también, ¿cierto? Cuando el niño presenta alguna patología, alguna discapacidad, hay una sobreintervención de médicos, de terapeutas, de fonoaudiólogos, kinesiólogos, un montón, ¿cierto? De una intervención tan grande, pero se va dejando de lado muchísima la intervención psicológica, que es también la que nos va a ayudar a poder sobrellevar y salir adelante en el fondo con este proceso de diagnóstico. Como nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que estar disponibles para la familia, tenemos que trabajar con la familia, cuál es la actitud que ellos tienen, ¿cierto? Hasta hacia la discapacidad, hacia el diagnóstico, hacia la patología, cuáles son las expectativas de esta familia y poder desde ahí empezar a trabajar con ellos, empezar a acompañarlos. Cuáles son los cambios que ocurren en la dinámica familiar, ¿cierto? Porque van a ocurrir cambios en la dinámica familiar, en la manera, ¿cierto?, de relacionarse la pareja, en la manera en que esta madre va a tener relación con el resto de sus hijos, porque ocurren bastantes cambios ahí relacionados, ¿cierto? Cómo estos hermanos se van a llevar, ¿cierto? Y van a relacionarse con su otro hermano. Cuáles son los cambios en términos de estructura y dinámica, o sea, la dinámica, ¿cierto?, cambia el día a día y la estructura es que cambia la manera, ¿cierto?, en que esta familia se consolida. Y por supuesto esto puede llevar a conflictos, puede llevar a diferentes situaciones de quiebre que puedan ocurrir en la familia, por lo tanto hay que estar muy presentes y muy dispuestos a poder aportar en ese proceso de manejar los conflictos y de estar disponible para la familia de tal manera que, insisto, tengan este colchón emocional al cual poder vincularse. Otro elemento súper importante también son como las redes de apoyo externa, por ejemplo, cuando nos vamos encontrando en este camino, nos vamos encontrando con otras mamás, con otras familias que están viviendo esta situación, por lo tanto empezamos a hacer redes por ahí, ¿cierto? Empezamos a juntarnos con estas mamás, empezamos a hablar de este tema y finalmente, si bien esto es una red tremendamente importante, donde me voy sintiendo parte de una comunidad, ¿cierto? Porque en el fondo ya no soy solamente la mamá de, sino que soy la mamá de, que además tiene ¿cómo se llama? Alguna condición, patología, etcétera. Entonces, finalmente empezamos a vivir a partir de este diagnóstico, empezamos a vivir a partir de esta patología, a partir de esta condición. Por lo tanto, también es súper importante que si bien la familia cuenta con una red de apoyo, ¿cierto?, de un grupo que le hace sentir pertenecer a este camino, ¿cierto?, también es importante brindar espacios donde la madre, el padre, los hermanos tengan otros momentos donde no todo tenga que ver, ¿cierto?, con este diagnóstico o con esta patología. Esto se va dando a lo largo del tiempo porque es en el primer momento cuando ocurre el proceso de diagnóstico, ¿cierto?, cuando es más difícil, pero conforme va pasando el tiempo, en la medida, ¿cierto?, que nosotros vamos procesando el diagnóstico, que vamos metiéndonos en el mundo, que vamos trabajando el duelo, las expectativas, etcétera, de esa manera, ¿cierto?, la familia también va a ir logrando, ¿cierto?, buscar su propio equilibrio, restablecer la homeostasis en esta familia que es tan importante y que se pierde en algún momento, ¿cierto? Por lo tanto, en la medida que esta familia vaya viviendo este proceso, ¿cierto?, van a ir también desarrollando pautas que les van a ayudar a desarrollar, ¿cierto?, una crianza adecuada, donde van a ir trabajando adecuadamente con sus hijos, donde van a ir relacionándose adecuadamente con sus hijos y además entender que la familia va pasando por etapas dentro del ciclo vital, ¿cierto?, donde van ocurriendo cambios según van pasando las etapas. Entonces está el proceso de nacimiento del hijo, ¿cierto? Luego tenemos el niño en edad escolar, el niño que pasa después cuando se convierte en joven, ¿cierto?, en adolescente, y van ocurriendo también, y todo este es un proceso como de duelo constante y continuo que se va a tener que ir trabajando a lo largo de todo el ciclo vital de la familia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque probablemente el primer proceso diagnóstico es súper complejo, pero después van a venir otros procesos que también hay que ir revisando y que hay que ir trabajando. Por ejemplo, cuando el niño se convierte en adolescente, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en ese proceso de adolescencia? ¿Cómo puedo promover yo como madre, como padre, la autonomía, la independencia, la búsqueda de identidad de este niño? Entendiendo que cualquier persona tenga el diagnóstico que tenga la capacidad que tenga la condición que tenga, es una persona y merece, ¿cierto?, las mismas oportunidades, el mismo acceso a las oportunidades y por ende también la búsqueda y el desarrollo de su identidad. Entonces me ha pasado muchas veces
que he trabajado con papás, por ejemplo, de chicos que tienen, por ejemplo, síndrome de Down o trastorno espectro autista, que en este camino, ¿cierto? Como no se ha ido trabajando el duelo adecuadamente en las primeras etapas, cuando los chicos llegan a una edad de adolescencia o de inicio, ¿cierto?, a la adultez joven, seguimos en este camino del eterno niño, ¿ya? Y eso es súper, súper, súper importante para evitar la infantilización, porque nuestros jóvenes, aunque tengan una discapacidad, aunque tengan una condición, aunque tengan un diagnóstico, son jóvenes con sus propias búsquedas, con sus intereses, y nosotros tenemos que ir aprendiendo, ¿cierto?, en este camino de potenciar esa autonomía para que no sean eternos niños, porque no son eternos niños, se van convirtiendo en personas, se van convirtiendo en adultos, pero también hay un proceso interno de la familia, de los padres, ¿cierto?, que tienen que ellos ir aprendiendo y resolviendo estas etapas, de tal manera de ir ayudando y acompañando a este joven o a este niño en este camino, ¿cierto?, de crecimiento, que si bien no es, es una condición, ¿cierto?, es un diagnóstico o es una enfermedad, la familia tiene que ir acompañando de tal manera que este niño tenga las mismas oportunidades, o por lo menos el mismo acceso a las oportunidades, ¿ya? Bien, no sé si hay alguien que quiera, no sé si han dejado alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta que pudiéramos ir como revisando ahora, actualmente. Sé que hay varias mamás que conozco que se han incorporado a este live y que podrían ahí aportar sus... A ver, acá hay una pregunta, me parece. En mi caso, a ver, acá hay una. Hola, yo supe en la semana 16 que mi primera hija venía con síndrome de Down. Síndrome de Down, perdón. Por acá, en mi caso tuve preeclampsia y mi hija nació de 34 semanas de forma prematura y quedó en neonatología. Ahora ella está bien, pero aún me cuesta entender o sobrellevar el tema de por qué nos pasó. Esto también es otro elemento súper importante y que no se habla, que lo que pasa con nuestros niños prematuros, ¿cierto? Que nacen muy antes, que también implica un proceso de duelo, que también implica una reconciliación con el parto, una reconciliación con el embarazo, ¿cierto? Y también con nosotras mismas como mamás, esta sensación de decir, ¿por qué no pude habitar a mi guagua hasta término? ¿Qué fue lo que pasó? Y muchas veces también como mujeres nos empezamos a culpar, ¿cierto? Relacionando este tema de que fue una responsabilidad mía como mamá, y por lo tanto también es súper importante trabajar eso con la mujer. ¿Por qué? Porque esa culpa se puede ir albergando de tal manera que nos va a generar, ¿cierto?, otros problemas más adelante. Y es importantísima el apoyo. Acá lo más importante son las redes de apoyo, es el trabajo con las familias, es el colchón emocional que nuestras familias necesitan para poder, ¿cierto?, estar disponibles y poder estar disponibles para sus hijos, pero también entendiendo que es un proceso de duelo y que hay que ir viviendo y que hay que ir trabajando y que hay que ir reconociendo conforme pasa el tiempo. Ya, insisto, es muy, muy delicado el tema, por lo tanto es muy importante estar conscientes de este tema, hablar este tema, visibilizarlo con el máximo de los respetos, con el máximo de la delicadeza, porque nuestros padres están absolutamente sobrecargados, están saturados, están muy cansados, están muy angustiados y muchas veces no hablan estos temas por miedo que los juzguen, por esta sensación que yo les comentaba de decir, ya, pero tienes que agradecer que tienes a tu hija viva, que tienes a tu hijo contigo, entonces como chuta, ¿de qué me estoy quejando si hay otras personas que lo han pasado peor? Y por ende también el día a día, la cotidianeidad de las familias también es bastante pesado, porque insisto, hay que estar cierto pendiente de las terapias del niño, de la intervención, de los controles médicos, de las diferentes situaciones que se van a ir generando, ¿cierto?, con este niño, de los otros hermanos en caso de que haya otros hermanos, ¿cierto? Y cómo hacer de que estos otros hermanos, ¿cierto?, tampoco se sientan muy excluidos a partir de las necesidades que tiene el hermano que presenta la condición. Hola, mi hija presenta un diagnóstico de hipotonía desde que nació hospitalizada. De eso ya han pasado 10 semanas, donde aún está hospitalizada. Actualmente se está esperando un traslado. Me imagino que tú has estado con ella. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, si quieres después me puedes escribir por interno y podemos conversar un poquito más en detalle para ver cuáles son las necesidades que tiene ahí tu guagüita y de qué manera también poder apoyarte un poquito en términos emocionales. Pero me imagino que es bastante duro, que es bastante complejo. Que no es una situación fácil, insisto, como el caso de esta persona que acaba de escribir, ¿cierto? Aquí lo que ocurre es este cambio de estructura, cambia la estructura familiar, porque ahora tengo que estar en el hospital con mi niña y toda la expectativa que yo tenía, ¿cierto?, de llevármela a la casa, de estar con ella, se va derrumbando y por lo tanto es fundamental trabajar con esa mamá
para que ella, además de vivir un posparto, que ya es una situación, ¿cierto?, emocionalmente potente, poder además acompañar en este posparto asociado, ¿cierto?, a un diagnóstico o a una condición. ¿Mm? Aquí la Cata dice, a mí me pasó que guardé todos mis sentimientos para poder sacar fuerzas y sacar a mi hija adelante, pero tarde o temprano siento que algo liberan todos esos sentimientos. Absolutamente, Cata. Tú también, yo sé que tú tuviste una situación con tu hijita, en términos cardíacos me parece, tu chiquitita tenía algunos problemas cardíacos, tuvo que ser operada muy nuevita, y también, pues, esa sensación de que tengo que estar súper fuerte y empoderada y presente para mi hija para poder estar disponible, porque en el momento, ¿cierto?, de la intervención, en el momento de la situación, no hay espacio para decir, chuta, esto no es lo que yo esperaba, esto no es lo que yo sentía, necesito tiempo para mí, para botar la pena. No existe ese tiempo. Nosotros estamos, ¿cierto?, con una sensación de que hay que actuar y hay que actuar ya. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que el sobre la marcha, ¿cierto?, me empieza a pasar la cuenta y esta mamá, esta familia necesita buscar opciones de descarga, de redirigir la rabia, redirigir la pena, la angustia, la frustración, las expectativas, el duelo, y tener los espacios para que esta familia pueda, ¿cierto?, restablecer el equilibrio a partir de poder, ¿cierto?, botar todo esto que siente y de hacerlo visible. Me pasó cuando mi hija cumplió 1 año y murió la bebé de una compañera. Fue algo muy desgarrador para mí y me hizo revivir todo. ¿Qué hubiese pasado si las cosas no hubiesen salido bien? Absolutamente, porque nos cuestionamos constantemente. Entonces, por eso que es tan importante contar con este colchón emocional, ¿cierto?, social, que nos ayude a estar con nuestros niños, y estar disponibles también. Bien, no sé en verdad cuánto tiempo llevamos, pero creo que ya estamos como... La verdad es que esto es un tema que da para muy largo, donde podríamos estar hablando muy largo y tendido respecto de esto, donde podríamos estar desarrollando también en muchísimas más profundidad cada uno de los temas, donde podemos hablar en muchísima más profundidad del duelo, en muchísima más profundidad las expectativas. Podríamos hablar también en muchísima más profundidad cómo es el nivel de sobrecarga que tienen las familias, ¿cierto?, en este caso, y de qué manera poder apoyar a las familias en estos casos. Pero la verdad es que se nos extenderíamos demasiado porque es un tema que tiene muchas aristas y que tiene muchas aristas de intervención también. ¿Ya? Ahora, la invitación es a que si estás viviendo una situación como esta, que si te está pasando, ¿cierto?, que si estás embarazada o que tu hija nació, o en el proceso, ¿cierto?, ahora de crianza se te ha entregado un diagnóstico, es importante buscar todas las herramientas, ¿cierto?, la intervención adecuada, el apoyo necesario, buscar también los equipos profesionales que estén actualizados en estos temas y que tengan también la delicadeza de tratar estos temas, porque también importa muchísimo, y eso es súper, súper, súper impactante, de qué manera te indican el diagnóstico a ti. En el momento que el profesional te hace el diagnóstico, tiene un impacto significativo en cómo la familia va a desarrollar, ¿cierto?, este trabajo para más adelante. Por lo tanto, si alguien, un profesional, llega y me lanza, no, es que sabéis que parece que tiene autismo, a sentarse con la familia, explicar, hablar del tema, ¿cierto?, con una delicadeza, con la sutileza que se necesita, con la información que se necesita, con la claridad que la familia necesita, hace la diferencia. Entonces también es importante buscar equipos médicos que estén actualizados, que estén capacitados. Ya hoy en día estamos con un acceso a la información también muchísimo más alto, hay muchísimos más profesionales que están capacitados, pero todavía falta mucho. Necesitamos visibilizar más este tema. ¿Por qué? Porque la única y verdadera inclusión se va a dar cuando dejemos de hablar de esto y deje de ser tema. Esa es la verdadera inclusión, cuando nuestros niños formen parte, ¿cierto?, de la sociedad sin que sean mirados porque tiene autismo, porque tiene síndrome de Down, mira, ahí viene el que tiene síndrome de Down, mira, ahí viene el hiperactivo, mira, ahí viene el de parálisis, mira, ahí viene el de silla de rueda, mira, ahí viene con la enfermedad cardíaca. Ya, nosotros necesitamos que nuestros niños sean y cumplan el rol social que les merece, que les compete, y para eso necesitamos intervenir directamente con la familia, ¿cierto?, desde el núcleo de la familia, y también con todo el entorno social, con todo el contexto que permita que esta familia pueda desarrollarse, ¿cierto?, y desenvolverse, y este niño pueda crecer y pueda desarrollarse adecuadamente. Eso, les agradezco su participación, espero que hayamos podido, ¿cierto?, hablar de estos temas que son tan necesarios también. Yo agradezco enormemente que me dé la oportunidad de poder hablar de estos temas, porque es importantísimo que las familias, ¿cierto?, puedan buscar espacios donde también se les llegue a ellos. Así que eso, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, pueden también escribirme en mi cuenta, pueden escribirme a través de mi página web. Yo también siempre estoy respondiendo dudas y también siempre estoy subiendo información. Tengo por ahí algunos posts relacionados a este tema, así que espero que les sirva.
siempre busquen su refugio, hablen lo que sienten, está bien. Está bien hablar de estos temas, está bien hacerlos visibles, está bien sentir pena, está bien sentirse abrumado, está bien sentir que esto no es lo que querían, pero no es importante solamente sentirlo, sino que también hay que hablarlo y para hablarlo también hay que trabajarlo. Así que las dejo invitadas a eso, las dejo invitadas a ser conscientes de estos temas y a seguir en esta lucha de la inclusión por todos los ámbitos y por todas las áreas. Les dejo un beso, muchísimas gracias, que estén súper, pero súper bien. Chao, chao.